Humans today are very disconnected from nature. We have our heads in telephones and computers, and the idea to go out and explore is really down the list these days. And I think that this is one of the crises that humans face socially and culturally, that people don't know where they live. This distance between how we live and where we live and understanding where we are is very, very wide. So you have to have now a kind of conscious understanding of these places that you live in, because in almost everywhere in the world they're being destroyed. You can't love something you don't know. So I do think that people need to go back and learn about landscapes. I love the fact that you go out and you're miserable and you're wet and it's cold and it's windy, and those are the days of your life that you remember. You don't remember going to work, that's for sure. You don't remember all sorts of the daily machinations that we make with our lives. For me, in Tierra del Fuego, you have like a jewel box of wild, beautiful, historical, cultural treasure chests. And I would say on a grand scale, on a global scale, places like Tierra del Fuego need to be protected, even if you're not completely sure what's inside it, because there are very few places like that left in the world. Maybe up in the Arctic someplace, some points, but you guys have extraordinary depth of value that very few places have. ¿Quieres ponerlo acá, en esta piedra? ¿O lo pongo ahí? ¿Qué apoyo ahí en esto? Sí. Nada, la sensación es, por un lado, es tristeza. Creo que no estamos haciendo las cosas como raza humana para cuidar el ecosistema que nos supo desarrollar. Y básicamente el ecosistema va a seguir estando con cambios, los que vamos a tener que ver si nos podemos llegar a adaptar a los cambios que se generan en el ecosistema somos nosotros y el resto de las especies, con lo cual también somos bastante egoístas a la hora de afectar los ecosistemas. Creo que el cambio viene de parte de cada uno y no hay una solución mágica, simplemente bajar el impacto que tenemos todos los días en este planeta. Nuestra generación ya te diría que es de las primeras generaciones que nace con un chip distinto en términos ambientales. El proceso de digitalización de todos hace que podamos acceder a un montón de información y yo creo que eso es lo que dispara y dinamiza esta sensación de nuestra generación y las generaciones que le siguen, de que nuestro sistema económico cataliza y acelera un montón de procesos, algunos naturales, otros no tanto, pero que en definitiva son procesos que van a terminar afectando el ecosistema. Usualmente se dice estamos destruyendo la Tierra. Nosotros no estamos destruyendo la Tierra. Estamos condicionando y alterando el ecosistema que hoy contiene nuestra vida y la vida del resto de las especies. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, ahí es donde te hace clic y empezás a pensar en esto, ¿no? En cuáles son los proyectos empresarios que uno puede soñar, que uno puede seguir, pensando en que tenemos que cuidar la huella de impacto de nuestro sistema productivo en la Tierra, tenemos que tratar de demandar la menor cantidad de recursos naturales posibles y con ese eje
y con la visión de que la gente tiene que cambiar sus hábitos de consumo, fuimos a abrir una empresa de reciclaje industrial porque entendemos que los residuos como tales son simplemente una definición humana y no una realidad. Los residuos son recursos, en definitiva, que uno los tiene que recuperar para volver a meter en el circuito productivo, y a eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros terminamos reduciendo aproximadamente un 72% del enterramiento de residuos industriales en el relleno municipal de Río Grande. Eso es una satisfacción enorme, siempre queremos más. Y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, más allá de esto que es fomentar empresas que estén en el nuevo paradigma económico, ¿qué más se puede hacer? Y bueno, y ahí es donde nace la necesidad de comunicar. La economía del hombre es lo que cataliza los efectos climáticos sobre nuestro planeta. Si bien tenemos mucha información científica para validar esa postura, en términos de comunicación siempre es mucho más eficiente que la gente pueda ver retratado el efecto puntualmente sobre un montón de ecosistemas. Y en el caso de Tierra del Fuego hay un ecosistema muy lindo, que son los glaciares. Y la verdad que el retroceso de estos glaciares es tan pronunciado que valía la pena retratarlo. Él tenía esta idea de poder mostrarle al mundo el estado actual de los glaciares de Tierra del Fuego. Porque, obviamente, en la comparación de cambio climático hay mucho sobre lo que está pasando con los glaciares, pero no es tan fácil para la gente verlo. Y me dijo, tenemos que encontrar la forma de poder mostrarle al mundo el estado en el que están. Y a él se le ocurrió esta idea de, ¿hay forma de ponerlos en Google, en su estado actual en Google Street View? Porque, de alguna manera, eso es una forma muy pública y muy concreta de decir, así estaban los glaciares en este momento. Incuestionable. Fuera de una publicación académica, fuera de un medio de comunicación, simplemente una plataforma que vos ponés una URL, haces clic, pum, te encontrás con los glaciares y podés caminar por los glaciares en 360 y ver lo que es el lugar ahí, sentirte un poquito, una conexión un poco más cercana que cuando, nada, mirás una noticia de que los glaciares se están derritiendo, qué cagada, pero cuando estás ahí, los estás viendo y decís, nada, esto hay que conservarlo, esto, hay que hacer algo. Todo nace de una frase que es muy típica, muy clásica, pero que es así, que es que uno no puede querer, no puede amar lo que no conoce y no puede proteger lo que no ama y no quiere. Entonces, en definitiva, la idea era poder retratar todos estos ecosistemas únicos de Tierra del Fuego en este punto de la historia y que todo el mundo pueda ver que en ese momento de la historia eso estaba así y pueda ver el impacto directo del cambio climático en esos ecosistemas. Google Maps tiene mapeados algunas partes del mundo que no son calles en todo el mundo, pero no había nada de los recursos naturales de Argentina. Entonces, para eso, nosotros teníamos que convencer a Google de que este era un proyecto interesante, que nos prestaran los equipos para hacerlo y, obviamente, poder llegar a los glaciares de Tierra del Fuego con los equipos que Google tuviera para mapearlo, ¿no? Nosotros, o sea, se nos ocurrió esto, pero no sabíamos bien cómo se hacía en concreto. Tengo muchos amigos que trabajan en Google y en particular tengo una muy amiga que trabaja en Google Maps desde hace tiempo. Y bueno, le pregunté a ella, ¿qué onda? ¿Se puede hacer esto o no? Y para nuestra sorpresa me dijo que sí. Hay un grupo específico en Google que se ocupa de esto y te prestan la cámara. Como ven, empieza a romper Esta cámara es una computadora que en formato mochila y con una pelota así de 15 lentes va sacando una foto con los 15 lentes y eso lo va transformando dentro de la computadora en una imagen en 3 dimensiones. Increíble, ¿no? Increíble. Más increíble, Google accedió a prestarnos la cámara para que nosotros fuéramos a mapear los glaciares. Bueno, yo lo que haría es prenderlo. Ahora podemos esperar un par de 15 minutos a que cargue. No, pero ahí
Paciencia, gente. Acuérdense de eso. La clave del trekker. Y esperamos que... Bueno, puede fallar. Está difícil. ¿Listo? Manguera de conexión. Listo. Moto. Cable conector batería auto. Está acá, que va después. Y por último en la caja chica, 8 baterías. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me gustaba empezar a ver todo ese equipamiento y decir, tenemos un incentivo de tener un montón de tecnología a disposición para poder armar un proyecto divertido. Y bueno, a partir de ahí empezó la aventura. El desafío del cambio climático es un desafío multinivel, ¿no? Es un problema sistémico. Y la tecnología es una de las herramientas que tenemos para desempeñarlo lo mejor posible en este desafío. Y además la tecnología genera narrativas. Y en cambio climático hay un desafío muy grande de que la gente contacte con eso, ¿no? Como que la gente se enganche de manera emocional. Y la tecnología permite generar narrativas que están buenas, que acercan y que emocionan y que motivan y que te ponen un objetivo. Quizás un poco como llegar a la luna, ¿no? Es mucho más que en sí el hecho de llegar a la luna. Una cosa es hablarlo en Buenos Aires, una cosa son los días previos, pero ya cuando estás en marcha y yendo al destino, la ansiedad o como un pico de adrenalina que uno siente en el pecho te va subiendo porque sabes que estás cada vez más cerca de la misión a realizar. Acá se puede bajar, hay unos tremendos acantilados, está muy bueno para hacer el trekker. Es la entrada del estrecho de Magallanes del lado de la isla grande de Tierra del Fuego. La hacemos por arriba del acantilado hasta el faro y acá bajamos a la playa acá y hacemos playa. ¿La posición de esto? Era bien temprano y nos fuimos camino a Hito 1, donde teníamos pactado hacer la primer prueba con el trekker. Íbamos motivados, íbamos felices realmente, pero había como un signo de pregunta de cómo nos íbamos a desempeñar con este equipo en la montaña realmente. Ese fue el primer trequeo que hicimos. Algo que no queríamos que nos pasara era hacer todo el recorrido y después darnos cuenta de que la imagen no estaba mal guardada o estaba mal. Así que te diría que el primer desafío fue confiar en que así como estaba planteado eso iba a funcionar. Cuando arrancamos el viaje, un poco la expectativa de todos era hacer algo distinto. Obviamente hay expertos que vienen trabajando en esto desde hace un montón y que saben infinito más que nosotros. Difícilmente nosotros agregáramos conocimiento al tema, pero le íbamos a agregar una perspectiva nueva. Creo que todos lo que sentíamos era eso, de estamos haciendo algo distinto. Lo importante es siempre hacer como si fueras a cambiar todo, sabiendo que no vas a cambiar nada. Porque también cuando uno trata de hacer mucho y por ahí los efectos no son tan determinantes, uno se frustra. Entonces, para evitar frustraciones y para nunca dejar de poner la energía que uno le tiene que poner, es esto, es entender que uno va a hacer un montón de cosas y las puede hacer, pero en el fondo sabiendo que
es difícil que uno pueda cambiar. Sí, lo que está bueno es que cada uno aporte su granito de arena para poder transmitir algo que por ahí es muy frío en términos de estadísticas científicas, pero cuando uno lo humaniza y lo ve directamente por los ojos, es mucho más fácil de transmitir, es mucho más concreto. Bueno, estuvo bien, ¿no? Para hacer la primera. Estuvo bien, estuvo tranquila. Ahí está, se apagó esto. Power off. Recuerdo que del hito 1 volvimos bastante confiados, bastante contentos el equipo, y como diciendo, bueno, por lo menos la primera prueba se realizó y salió bien, obviamente sabiendo que iba a ser totalmente distinto caminar el trekker sobre glaciares y demás, pero por lo menos el primer paso fue bastante positivo. Para la gente era extrañísimo. O sea, estás ahí con una pelota gigante acá arriba. Es raro de por sí, es algo que nadie nunca vio. La gente muy buena onda, desde ya. Hasta nos han regalado churros por la calle, no sé, como que la gente muy buena onda. Además, cuando les contábamos lo que estaban haciendo, decían, o sea, copado, qué bueno que hayan venido. Me parece que la recepción del proyecto fue genial. Una cámara y tenés... Es el de Google Street View, ¿viste? Que entras en Google Maps y ves las calles y eso. No, dale, decime la verdad. No tengo idea. No, ¿viste que entras a Google Maps? Sí. Y pones Ushuaia y podés ver la calle. Bueno, igual, si ahí lo tenés. Claro, O sea, de verdad, ¿no? No, estoy mintiendo. Qué bueno. Bueno, pero esto es para ir no a las calles, sino por la montaña, el lugar donde se puede ir con auto. Ah, mira, claro, estás para que se vea en la página en Claro, Google para que Maps. se vea 360 y Ah, estamos yendo a mira. los glaciares. Ah, mira. Está buenísimo, nunca lo había visto. Y el Martial, que lo tenemos acá, que es el más cercano que tenemos en Ushuaia, a lo cual nosotros vamos a ascender hasta el glaciar y vamos a caminarlo. Después, el otro lugar que vamos a ver va a ser el glaciar Bisinguerra, donde vamos a hacer un pernote, vamos a hacer noche ahí, que es una zona boscosa, tenemos un pequeño arroyo que nos corre al lado de la zona de campamento. Lo contacté y él estuvo a disposición desde el principio, le divertía la aventura. Él viene recorriendo los glaciares hace mucho tiempo, con lo cual él también era de las personas que nos aseguraba, como todos los glaciares que él venía viendo estaban en retroceso. Así que también nos motivaba a saber que contábamos con una persona que conocía mucho el terreno y que encima estaba en sintonía con la percepción que nosotros también teníamos, más allá de las estadísticas científicas, de lo que estábamos yendo a hacer estaba bien. Bordeamos esa laguna y vamos a llegar al pie del glaciar y recién más arriba vamos a estar caminando sobre el hielo. Igualmente vamos a analizar antes, ¿no? Porque vamos a tener que sortear un par de grietas y que algunas grietas son profundas. Si estamos en condiciones de poder pasar por ahí. Y Huevo creo que ya con un par de preguntas nuestras y demás se dio cuenta que él necesitaba reforzarnos ciertas ideas, porque la verdad es que éramos todas personas y que no habíamos tenido experiencia en hacer este tipo de expediciones. El tema físico en mí pesaba al principio, como que lo tenía muy en cuenta, de si iba a salir todo bien o no en ese sentido. Entonces, una vez que empezamos a charlar y que vimos que el proyecto iba a salir adelante, yo me compré 20 kilos de arroz en el supermercado, los metí dentro de una mochila y salí a caminar por la ciudad con la mochila con 20 kilos de arroz para prepararme. Entonces, sentíamos todas esas expectativas y además un poco el vértigo de... Bueno, voy a tener que estar subiendo por los glaciares con esta mochila, ¿qué va a pasar? A mí el desafío es lo que más me gusta, digo, en definitiva era salirse de atrás de un escritorio e irse a recorrer este país, que es hermoso, lo mejor que te puede pasar.
La mañana que nos levantamos para ir a hacer el ascenso al glaciar Martial, nos levantamos con un día despejado, con sol. Obviamente Huevo nos dijo, miren que las condiciones arriba en la montaña, una vez que ascendiste cierta cantidad de metros y estás entre medio de las montañas, hay como un microclima especial. Vamos a ascender acá por la pista de esquí y después vamos a seguir hacia arriba para cruzar un puente y llegar al refugio de montaña, donde ahí ya vamos a dar con el sendero que nos lleva al pie del glaciar. Hecho. Pues, Nos vemos, muchachos. nos vemos. El momento de subir la primera vez con la mochila fue, obviamente, la pura expectativa. Increíble, realmente un sueño hecho realidad, por un lado. Y por otro lado, decir, che, qué bien, o sea, lo estamos haciendo. Sí, yo incluso ahora ahí le indico bien la forma de pisar con los grampones y nada, que haga hasta un punto de última y que espere ahí. Cuando llegamos al hielo, obviamente que ahí empezó a haber una pequeña baja de temperatura, se empezó a poner un poquito más fresco, pero lo importante acá era cómo se iba a sentir, en este caso Alex, con el trekker en el lomo, con los grampones, caminando en ascenso en el hielo. De última, vos en el momento que vos te sientas inseguro, espera ahí. Sí, no tengo, o sea, no sé, yo voy caminando y... De momento tenemos marcado un camino, entonces sigamos por ese. Y si clavas la punta siempre, es mejor porque vos clavando la punta te va a quedar la nieve acá, entonces te va a hacer como un pequeño escalón y no cansas tanto las piernas. Yo voy a hacer así, voy a subir por acá, por esta nieve de acá. Por esta nieve de acá, voy a ir ahí y después para la izquierda. Alex solo en el hielo, nosotros unos metros más abajo, y empezamos a notar realmente de que no se le estaba haciendo muy fácil el ascenso. Ese fue un momento difícil, sí. El que me preocupa es Alexis, boludo. Está muy tambaleándose. No. Subir en la nieve con la cámara era imposible. O sea, era peligroso caerse, pero sobre todo no podíamos romper la cámara porque no teníamos reemplazo. Eran los primeros metros literal. No fue que él pudo ir tomando confianza en el hielo y que después se empezó a complicar. Los primeros metros ya fueron complicados. Entonces, primer glaciar, primera subida, estar trastabillando la nieve, el miedo de me caigo acá, se abolla la cámara, nos volvemos a casa. Che, está re complicado, ¿eh?
No, hay que desarmarlos, pelarle el cable, cambiarle los cables. Nachito. Hay que abrirlo todo. Pierdo señal, deja de sonar, se escucha un golpe y nos dimos cuenta de que yo había estrellado el dron. De 2 drones ya a mí me quedaba uno. Tenemos uno más, porque somos gente seria. Todos nos empezamos a mirar como riéndonos un poco y alentándonos y dando buena onda, porque todos interiormente nos habíamos dado cuenta que la expedición no iba a ser tan fácil. Nos quedaban muchos metros por delante y ya habíamos sufrido un poquitito de bajas. La verdad que fue como el debut y bueno, todos esos problemas por suerte lo pudimos hacer en el glaciar más accesible y la verdad que de ahí nos dio la enseñanza para lo que vino después. ¿Seguimos? Le metemos, vamos nomás. Ahora este año está mucho más chico. Comparado con el último análisis que es 2020, yo creo que se ha achicado bastante más. Todos los días vemos cómo se va achicando, verano tras verano, que es bastante angustiante. Lo más probable es que el glaciar desaparezca en las próximas décadas, 50, 60 años. Lo que se sabe, lo cierto es que está retrocediendo muy rápido y cada vez más rápido. Los glaciares que tenemos acá en el sector argentino de Tierra del Fuego son glaciares de circo. Son glaciares chiquitos, muy pequeños, ubicados en la parte más alta de las montañas. Es como que están pegados a la parte más alta de las montañas. Son delgados, por lo cual, ante un incremento de las temperaturas, generalmente tienen un fuerte retroceso, ¿no? Los glaciares son inmensas masas de hielo y nieve que se han formado en aquellos lugares donde las condiciones climáticas son suficientemente frías como para que la nieve que se precipita en el invierno sobreviva durante el verano y pueda ser cubierta por nieve nueva en el próximo invierno. Así esos glaciares pueden ir creciendo a través del tiempo. A nosotros hoy nos parece inmensos, increíbles, únicos. Por ejemplo, nuestros bellísimos glaciares en la provincia de Santa Cruz. En realidad son relictos menores de lo que pudieron llegar a ser en el máximo de la última glaciación hace unos 24.000 años atrás. Cuando termina la glaciación, por cuestiones naturales relacionadas con la órbita terrestre y el eje de inclinación de la Tierra, los glaciares empiezan a retroceder y se encuentran en retroceso desde ese momento, desde el último máximo glaciar, hace 24.000 años, hasta la actualidad. Un retroceso casi continuo. Y lo que hemos visto a partir de análisis de imágenes satelitales históricas es que ese derretimiento y retroceso está sumamente acelerado durante estos últimos 30 años aproximadamente. Lo cual está de acuerdo con los datos de temperatura. Hay un ascenso importante a partir del año 1970 hasta la actualidad y es aún mayor en los últimos 5 años. Entonces muestra que están respondiendo a ese calentamiento acelerado que se ve en estos últimos años. Nadie puede
negar honestamente y sin intereses prefijados la existencia del cambio climático global. Mi primer trabajo científico publicado sobre glaciares es de 1975 y entre las grandes cosas que me permiten distinguir lo que veo hoy es que glaciares que yo estudié, describí y publiqué ya han desaparecido. Desde que estoy acá en Tierra del Fuego no he parado de recorrer cada una de sus montañas, de sus valles. Vengo viendo desde hace muchos años la diferencia y los cambios que van teniendo cada uno de estos glaciares. Eso me hace ver en persona lo que se está generando y lo que estamos perdiendo, que es la parte más triste. A veces uno no toma dimensión algunos actos que realiza y cómo esos pequeños actos intervienen directamente a este tipo de ambiente, al calentamiento global y todo lo que conlleva a esa problemática, ¿no? El problema del ecosistema global es tan grande y todo el mundo tiene una dinámica propia diaria que hace que ponerte a pensar en el ecosistema global parezca lejano. Entonces, el hecho de estar conectado en un viaje con la naturaleza, obvio que te lo hace entender dónde está parado el humano respecto a la naturaleza. Estar ahí, ver la montaña y decir la verdad que mi vida comparado con esa era geológica es nada, y tratar de ponerlo en perspectiva, de entender que el humano muchas veces se pone en el centro del esquema y en definitiva el centro del esquema es el ecosistema que nos permite vivir. La tecnología no nos va a salvar, no se puede resolver con tecnología los problemas profundos que generaron el cambio climático, pero la tecnología sí nos puede ayudar primero a cambiar de manera más rápida, o sea, tiene un rol muy importante en la mitigación del cambio climático. No es lo mismo que nosotros trabajemos en mitigación del cambio climático en un horizonte de 30 o 50 años que en 10, y eso es solo con tecnología. Y va a tener un rol también muy importante en la adaptación. O sea, el cambio climático va a generar muchísimo daño económico y social y muchísimo conflicto. Entonces, el rol de la tecnología en la adaptación para que ese sufrimiento sea el menor posible es muy importante. Si las temperaturas siguen incrementándose a este ritmo, probablemente la mayoría de los glaciares que tenemos acá en el sector argentino de Tierra del Fuego, estos glaciares pequeños de circo, la mayoría desaparezca. Hemos visto que en promedio, en los últimos 25 años, los glaciares han perdido 1/3 de su superficie. Dentro de ese promedio tenemos extremos, ¿no? Y algunos extremos son bastante preocupantes. Y vemos que hay glaciares que han perdido hasta el 60 o 70% de su superficie, o sea, más de la mitad en tan solo 25 años. Hay algo de natural en este calentamiento que estamos viviendo, la actividad solar principalmente, y toda su influencia en nuestro clima y lo complejo de nuestro clima,
pero también hay una influencia antrópica importante. Y poder determinar en qué porcentaje cada uno de estos factores está influyendo es el tema de debate hoy en la comunidad científica. Pero con seguridad es una combinación de ambos factores. Para el año 2030 aproximadamente, se especula con que vamos a entrar nuevamente en un mínimo solar. Eso va a ser una prueba importante para verificar hasta qué punto la influencia del hombre puede cambiar el ritmo natural de los cambios climáticos naturales. La circunstancia del impacto del cambio climático sobre los glaciares en Tierra del Fuego lo tenemos muy bien documentado. En las últimas décadas, el glaciar Martial comenzó a desintegrarse en 4 cuerpos totalmente separados entre sí. De la cuenca donde se encuentra el glaciar proviene la casi totalidad del agua potable que utiliza la ciudad. Y si no podemos evitar esa circunstancia de desaparición de los glaciares, por lo menos tenemos que tratar de estar preparados para enfrentar la emergencia. La vida en la urbe, la vida urbana, te va alejando, ¿no?, de la naturaleza y uno toma por sentado un montón de cosas que tenemos en las ciudades. Uno se levanta, tiene sus problemas diarios y obviamente esa atadura con la naturaleza queda muy lejana. Todo lo que nosotros no venimos haciéndole frente en términos de producción sostenible, en algún punto el ecosistema, la raza humana se lo va a cobrar. Digo, más tarde, más temprano, las generaciones futuras van a pagar mucho más el costo de las generaciones que se desarrollaron en el marco de una economía no sostenible. Y en definitiva es eso, es entender que cada uno de nuestros consumos diarios tiene un impacto ambiental que hoy no le estamos haciendo frente, que no está metido en la ecuación económica y que en algún punto toda esa externalidad ambiental nos va a volver como un boomerang, ¿no? Y nos va a pegar en la cara y vamos a modificar el ecosistema y las características del ecosistema en donde hoy vivimos y nos sentimos cómodos probablemente se alteren. Y bueno, y la raza humana y el resto de las especies que viven en estas condiciones ecosistémicas las que van a sufrir ese deterioro. Yo creo que el punto principal es pensar en el hielo como un recurso global, en los glaciares como un recurso de todos. Los estamos descuidando bastante. Cada vez hay que llegar más alto para poder verlos y están desapareciendo a un ritmo bastante estremecedor.
Un aspecto que es muy interesante, que está muy relacionado con nuestra comunidad, que es muy fueguino, es la turba. Y esa turba está vinculada, la existencia de ella está vinculada a la existencia de los glaciares. Vamos abajo. Cuando llegar a los 10 metros es bravo. Es cada vez más plástico. Wow. Tremendo. La turba es materia orgánica que proviene de vegetales que han muerto, pero que se mantienen parcialmente descompuestos. Son plantas que han crecido unas sobre otras, que han crecido y han muerto en el mismo lugar, y sobre ellas esa secuencia se va manteniendo y se pueden formar hasta 10 metros de acumulación, como pasa en algunas turberas. Tenemos turberas que pueden llegar a tener 12.000, 15.000, 17.000 años. El origen de las turberas hace tanto tiempo atrás está muy vinculado al retiro de los glaciares. Cuando se produce el retroceso de los glaciares, en el frente lo que queda es una morena, que se llama. Entonces, cuando el glaciar se va retirando, va alargando agua, y ese flujo va quedando en una laguna que no escurre muy bien porque tiene esa morena adelante. Allí, el glaciar lo que va aportando junto con el flujo también es sedimento muy fino. Esa acumulación es la base impermeable que permite el desarrollo de las turberas, porque las turberas necesitan que el agua no se les vaya. Esta es la fibra del fango. Una estructura muy fibrosa, muy hidrófilo, junta mucha cantidad de agua. Esta parte no es muy antigua, digamos la etapa de este año es más o menos por acá. O sea que estamos en 1,5 centímetros. Esto después se va descomponiendo, se va comprimiendo, se va transformando en turba, digamos que es ya la materia orgánica degradada, semidescompuesta y además compactada por el peso de todo lo que está arriba. Los beneficios o servicios ecosistémicos de las turberas son muy variados. El más reconocido por su carácter global, ¿no?, es la capacidad de controlar el ciclo de carbono y a través del ciclo de carbono el cambio climático. Todas las turberas del mundo funcionan como grandes reservas de carbono que juntaron a través de 10.000, 15.000 años. Ese carbono, si estuviera en la atmósfera, que es de donde fue retenido, estaría aportando al cambio climático. Entonces, no es solo la turbera el carbono, todo lo que tiene, además es todo el carbono que va a juntar esta turbera de acá a 200 años o a 1000 años, que eso por ahí no lo vemos. En una turbera hay muchísimo más carbono retenido que en los bosques que la rodean, ¿no?, como para hacer una relación local. ¿Y cómo se retiene? Y bueno, a través de la fotosíntesis. Otras plantas también lo hacen, pero cuando mueren se descomponen y eso vuelve a la atmósfera. En cambio, las turberas, como no se da la descomposición, hay acumulación de materia orgánica. Ahora, uno se pregunta cómo puede ser que la materia orgánica perdure durante milenios. Bueno, el secreto de las turberas es que es un ambiente totalmente saturado, es agua que no se mueve, entonces no hay oxígeno en ese medio. Y sin oxígeno, las bacterias que descomponen la materia orgánica no trabajan. ¿Vamos abajo? Vamos. Colgarse. Vamos. Dale, dale.
Ahí va. Vamos a ver qué encontramos. Y no llegamos al fondo. ¿Y no llegamos? ¿Falta un metro más? No sé cuánto, pero no llegamos. Son procesos lentos porque la velocidad de crecimiento es reducida. Y el crecimiento en materia pensando en términos de turba acumulada, es más o menos de 1 milímetro por año como máximo. Por eso, una turbera que tiene 10.000 años ha producido más o menos 10.000 milímetros, puede llegar a tener hasta 10 metros de espesor, ¿no? Es una turbera que ha tenido muy buen desarrollo. Muchas veces es menos. Pero eso nos dice también, ha sido un trabajo de la naturaleza de acumulación de carbono durante muchísimo tiempo. Hay un reconocimiento y hay también una preocupación a nivel mundial porque hay muchos usos de la turba que degradan estos ecosistemas, así como las turberas resistieron todos los vaivenes climáticos, ¿no?, de los últimos 15.000 años, no son tan resistentes cuando quien interviene es la actividad humana. Esto es un antiguo establecimiento de explotación de turba. Lo que vemos acá es el estado final, en donde hubo explotación. No es que la turbera se restaure por sí mismo, sino que hay que hacer una serie de trabajos que son tal vez más costosos que lo que significó el beneficio de la explotación de la turba. La extracción de turba sustentable no existe porque la reposición de la turba lleva milenios, entonces la sustentabilidad desde ese punto de vista es utópica. Hay 270.000 hectáreas relevadas de turbera en Tierra del Fuego. Pero si uno mira en el mapa este valle y mira lo que sería el sector este de Tierra del Fuego, donde está Península Mitre, esto que parece un ambiente muy grande, en realidad casi ni se ve en comparación con el ambiente de turberas que vemos en esa zona en donde está Península Mitre. Cerca del 90% está allá y lo demás está repartido en pequeños valles de montaña como esto. Eso es una dimensión totalmente distinta y hace que también el paisaje es un paisaje de turberas, de lagunas, y una cosa que parece otro planeta. ¿No? Es otro planeta. Pero bueno, ese lugar enorme de turberas, tan salvaje y tan especial, que es Península Mitre, no está protegido. Nosotros fuimos ahí a aprender, ¿no? y a mapear lo que nosotros considerábamos algo hermoso que estaba en peligro. Y de repente entendimos que el problema era mucho más complejo, que había que ir mucho más allá. Y estábamos ahí cerca y bueno, había que ir. Y acá apareció Península Mitre. Y obviamente que a nosotros se nos empezó a abrir como otro canal, como otro objetivo. Y entonces empezamos a informarnos y a averiguar concretamente la posibilidad de ir a la península. Y nos comentaron que había un francés que se llamaba Popov y que él era la persona que nos podía llevar a la Península Mitre. Es muy posible que el jueves sea un día donde sea difícil hacer cosas entre el barco y la costa. No podemos quedarnos, el fondeo es bueno, porque el jueves, para volver ni hablar. No, el jueves vamos a volver. Claro. El jueves, así que quedamos varados ahí en Puerto Español. Sí. Con eventualmente ninguna posibilidad de ir a tierra, si están bien feos. No, pero ya estamos en tierra. Ahí pasan la noche en tierra y todo. Claro, sí. Claro, la idea es pasar la noche en la estancia. Jueves le gana el martes. Yo veo más opciones, pero la duda que tengo es que... Sí, puede ser el jueves y no podemos... Claro, ahí está, y vas postergando y es al peo. Así que ponemos una fecha y punto. Pase lo que pase y después hay que manejarte en función de lo que nos cae. En ese sentido, ¿me fue el martes? Sí, creo que sí.
ese día que fuimos a guardar los equipos y todo, había un viento que de todos los días que habíamos ya estado en Ushuaia, en Tierra del Fuego, era el día con más viento. Entonces como que ya empezábamos a estar un poquitito alerta de que dependíamos básicamente del clima, de cómo iba a estar para poder ir y también el clima para regresar de la península. No, esta va a estar mucho mejor acá. Ya veo como cicle acá y... ¿Vamos a poner esta? ¿Se bien? Perfecto. Salimos de Ushuaia acá y vamos a tomar el canal Bigle hasta Almanza, que está acá. Y después seguimos, pasó McKinley y ahí salimos del Bigle, Cabo San Pío, y ahí cambiamos de mapa. Acá, Cabo San Pío, seguimos hasta Bahía Aguirre y Puerto Español. El fondeo seguro es acá, en esta pequeña caretita. Pero si está bueno el tiempo, puedo fondear acá en cualquier lugar. La estancia está por ahí, en esta esquina de la zona. Siendo optimista, ¿cuánto tiempo de navegación tenemos para ir hasta el lugar del fondeo? Si vamos bien, 15 horas. Muy difícil decirlo. El pronóstico dice ahora que el lunes va a aflojar, tranquilo. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Papa, est-ce que tu pars? Ouais. Ok, bonne année. Merci, de même. Ok, on se voit après. Vous revenez quand? Vous partez quand? Dans une semaine. On prend ta place. Ouais, mais attendez que je m'en aille. Ouais, bien sûr, on attend. Nací en Argelia en el 55 y Argelia se independizó de Francia en el 62, así que de ahí me fui, así que no me acuerdo nada de Argelia, pero ahí nací, soy africano. Y después no, en Francia, vida de chico normal. Y más adelante, bueno, empecé a construir ese barco con mi señora y después de 6 años casi empezamos a navegar. Un montón de casualidades hicieron que llegué acá en Tierra del Fuego. En broma digo que bueno, uno sale de Europa, va un poco al sur porque está lindo, te caes en África, bueno, después cruzas. Y cuando cruzas, te llegas sobre el Brasil, tienes 2 opciones, vas para el norte o vas para el sur. Y al sur, bueno, vas bajando, llegas abajo y bueno, te quedas porque es el final. Sabía que era un lugar más o menos remoto, no tenía idea de cuán remoto era, pero es un poco eso que pasó. Caí sobre un lugar que realmente me gustó muchísimo, me interesó mucho. ...28 años que navego en la zona de los glaciares del Canal Bigle y todo eso. Cada vez que pasa frente a un glaciar, bueno, sacaba una foto. Y eso lo hice casi desde el comienzo. Así que tengo 28 años de registro de algunos glaciares así. La última vez que fui, hace 15 días, fui a dar vuelta a unas cuantas islas donde nunca había ido. En casi 30 años. Y queda mucho más. No sé si hay muchos lugares en el mundo donde existen ese tipo de cosas.
Y de pronto encontrarnos a todos navegando en un velero por el canal Beagle, yendo a un lugar tan recógnito en la tierra como Península Mitre, el equipo estaba súper contento, estábamos súper emocionados. Estar en el canal, con Popov explicándote cómo funciona el barco, Popov dejándote manejar ahí en el canal, es una experiencia mágica. Son aguas peligrosas por el viento, nunca sabes bien lo que está pasando. Por eso que yo soy muy excesivamente prudente acá. Y más conozco la zona, más prudente soy. Porque no tenés derecho al error. Lo que me llama mucho la atención son los indios, los yámanas. Me parece increíble que esa gente con canoas de corteza, donde entraba agua seguramente por todos lados, conseguían navegar, llegar hasta la isla de los Estados. Para mí es algo totalmente increíble. No lo entiendo, pero sí lo hacían. Con un fueguito ahí adentro, brasas. Con un barco como este, con todas esas comodidades y todo, son zonas complicadas. Y vivieron acá miles y miles de años sin dejar casi ningún rastro en la naturaleza. Supieron tener un intercambio con la naturaleza muy sustentable. Nosotros no somos capaces de eso. Llegamos y rompemos. Johan. Qué bien que se viajó, boludo. Qué bien que se viajó. Tiene un efecto somnífero de este velero divino. No, pero... Sí, le dan, Que veníamos de un ritmo frenético. Qué grande el cocinero ahí, Mirá cómo sale vapor ahí de ese guiso. Bueno, salute. Listo, perfecto, gracias. Mucha gente. Bebito. Ya cuando veníamos en el agua y veíamos el lugar, es de otro planeta, como que no podés creer que eso esté acá. Llegamos a Bahía Aguirre y la verdad que nos tocó un día espectacular.
Lo primero que uno ve es lo que era el casco de la estancia Puerto Español. En esa estancia, en ese casco, vivió una familia durante mucho, mucho tiempo. Y hoy quedó como un resguardo para todos los que visitamos esas latitudes. No sé en qué otra parte, por lo menos de nuestro país, de la Argentina, uno se puede encontrar en un lugar tan desolado como ese, con realmente nadie alrededor por kilómetros y kilómetros. La península Mitre en algún punto se autoprotege, ¿no? Todos los intentos humanos de establecer una comunidad, un pueblo o un asentamiento en esa península, siempre la naturaleza como que se encargó de ser tan hostil y terminó de alguna forma protegiendo algo que jurídicamente hoy no está protegido. A medida va pasando el tiempo y a medida el mundo va poblando cada vez más geografía, estos lugares se van tornando cada vez más necesarios. Entonces, si nosotros tenemos un lugar tan inhóspito, es muy importante que nosotros lo podamos proteger y podamos hacer que esto que naturalmente se va a ir abriendo al mundo se haga de la mejor forma posible para generar el menor impacto posible y de la forma mejor planificada que podamos hacerlo. De a poquito hay cada vez más gente que va recorriendo esa península. ¿Qué viene a buscar la gente cuando viene a la península? Algo prístino, me parece. Algo que no fue tocado, donde hubo muy pocos cambios. Estamos en una zona donde el hombre hizo muy poco. I think that Mitre has the possibility of changing the story in Tierra del Fuego today and on into its future. Because the same reasons that people never settled there are the same reasons you have a real shot at making a world-class park there. So the very thing that saved it in the first place might be the thing that supports the healthy communities and a healthy ecosystem. So for me, it's an obvious moment in its history to do both. And there are very few places like that on the earth. Es muy importante que entendamos que la conservación es un paradigma de desarrollo económico. Esos lugares quedan muy pocos en el mundo y lo tenemos que conservar. Realmente es un paradigma de desarrollo económico el talar un árbol como arenga que tarda entre 100 y 120 años en crecer y realmente impactar el ambiente. Rápidamente te das cuenta de que nos conviene mucho más que eso se conserve como un área protegida y es, en muchos casos, mucho más relevante en términos económicos que una simple tala de lenga o una simple extracción de turba para un sustrato, ¿no? Es innegable, como que no es que hay duda de si este lugar tiene que estar o no protegido. Los turrales son de los principales recursos a proteger para tener alguna chance de mitigar el cambio climático.
Porque esos lugares son los primeros en sucumbir al peligro. Porque nadie los conoce, porque nadie sabe que están, porque están muy lejos, porque lo que sea. Entonces son los primeros que hay que mostrar. Son esas maravillas que son las primeras que hay que exponer, porque son las que están más cerca del peligro. You have the extraordinary opportunity in front of you. You have the possibility of making a protected area in the most romantic, wild part of what's left in the earth. It's the dragon's tail of a continent. It's a dream to be able to design something around that. And always look at these things in terms of 100 years out. What are the attributes of Peninsula Mitre that you can never lose? And then you fight like hell not to lose that. Creo que un buen ejemplo es justamente donde estamos ahora, el refugio de uno venir con respeto, instalarse, pasar los días que uno tiene, pero dejar todo preparado para la gente que venga mañana. Como que trabajamos en equipo con gente que hasta uno no conoce, ni al que pasó, ni al que viene después. Creo que eso habla un poco del respeto y lo que debería ser también el cuidado natural para las generaciones que vienen. Muy bueno esto. Y contemos para qué vinimos, ¿no? Somos 6 integrantes con un compañero más. Un objeto sofisticado, metálico, pesado y con 15 lentes. Que nos ayuda a registrar cada paso que damos. Esperamos que, contando estos lugares, colaboremos con la necesidad de proteger y conservar esta punta remota de la intervención humana. Dale todo por la playa, por la arena. Ok, listo, dale. Siempre uno puede aislarse y disfrutar el mundo tal como es lo mejor posible. Esa opción siempre está. Encontrar mi lugar en el mundo chiquitito, protegido, donde todo va a ser fantástico, por lo menos por algunas décadas más. Y es eso o activar, ¿no? Entonces, a mí la reflexión que me queda es, cuando ves la oportunidad de activar, desde un lugar genuino, lo tenés que hacer, porque la consecuencia que puede tener eso te trasciende por completo. You have a responsibility to take the masterpieces of that island and protect them. The people of Tierra del Fuego deserve that you protect that thing that you have.